Existe. Existe porque el corazón humano siempre ha habido rebeldía. Siempre nos hemos rebelado al verdadero Dios. Siempre hubo rebeldía. Por naturaleza propia. Si uno no le enseña jamás a un niño sobre la existencia de Dios, o a una pareja, a un niño, una niña, ellos van a crecer necesitando, porque ya es algo que está dentro de uno. O sea, ya Dios ha puesto esa necesidad dentro de uno de querer buscar algo que sea grande, amén, que lo proteja, que sea divino, algo que uno pueda adorar, y eso es por naturaleza propia. Entonces, al no conocer de Dios, entonces el ser humano empieza a adorar lo que le impresiona. Las montañas, los temblores, los terremotos, el sol, la luna, los animales monstruosos, ¿ya? Todo lo que lo impresiona empieza a adorarlo como que fuera Dios. Y ahí viene otro problema. La autorrevelación de Dios, o sea, cuando Dios decide Él mismo revelarse, porque ningún ser humano iba a buscarlo. Ninguno se iba a atrever a decir, bueno, ¿dónde está el verdadero Dios? Imposible. Hay una historia de Abraham que dice que él meditaba acerca de eso. Y él meditaba acerca de que si existe o no el Dios verdadero. Y dice que él empezó a adorar a la luna y él decía, la luna se esconde y sale el sol ha de ser Dios. Adoró después al sol y veía que el sol se ocultaba cuando venía la noche. Después adoraba a las estrellas, hasta que él dijo, ninguna de estas cosas me parece que es divino, hasta que el Dios verdadero se le reveló a Abraham. Amén. Pero en la historia no ha habido hombre que diga, voy a buscar al verdadero Dios. Y hay otra razón también. Es como nosotros sabemos que hay un solo Dios, adoramos, leemos la Biblia, pero ¿qué pasaría si nos apartamos de Dios? El mundo es atractivo. Ya una vez que empieza a apagarse ese fuego de Dios en nosotros, empezamos a abrir los ojos al deseo del mundo y empezamos a ver que en el mundo hay cosas que nos atraen y empezamos a olvidarnos de Dios, de la oración, de la lectura de la Biblia, empezamos a olvidarnos de la asistencia a la iglesia, empezamos incluso hasta a evitar a los hermanos y empezamos a irnos por otro lado. Amén. Y alguien nos brinda un vasito de cerveza y empezamos a tomar por ahí cerveza. Alguien nos llevó a un bailecito, ya vamos a un baile y empezó a gustarnos, hasta que a la final, de un momento a otro, usted vuelve a tener esa necesidad de buscar de Dios, pero le da vergüenza regresar otra vez a la misma iglesia donde estábamos. Entonces, ¿qué hace ahora? De repente alguien le golpea la puerta. ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová. Y ellos le dicen, pero si la Biblia dice que usted puede divertirse hasta las 12 de la noche, más de eso no. ¿Dónde dice la Biblia que hasta las 12 de la noche puede bailar? Eso no dice en ningún lugar. ¿Ya? Pero ellos van y el que tiene su corazón chueco dice, de verdad, que ellos adoran al mismo Dios que ellos adoraban, usan la misma Biblia y se dan la libertad de que en otro lado me decían que no podía, ¿no? Y usted ve a sus otros hermanos como egoístas y a los de acá los ve como los verdaderos seguidores de Dios, porque ellos sí toman, ellos sí bailan, ellos sí se divierten y ellos sí andan con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Amén. Es por eso que ocurre lo que ocurre hoy. Mucha gente no quiere buscar a Dios por el compromiso que significa. Ellos saben conscientemente de que si buscan al único Dios, significa que yo tengo que rechazar a los dioses en que yo creía, los adoraba, ¿sí o no? Y por conciencia propia yo sé, porque la mayoría del mundo lo sabe, que si buscan al Dios verdadero, el Dios verdadero les pone reglas. Y ellos no quieren reglas, ¿sí o no? En la casa nosotros luchamos con los muchachos por las reglas, ¿sí o no? A tal hora llegan y no quiere llegar, llega 1 o 2 minutos atrasado. Pero llegué, mamá, tú dijiste 10, llegaste 10 y 5, pero llegué a las 10. 5 minutos más no significa nada, ¿sí o no? Entonces no queremos sujetarnos a las reglas y eso ya por naturaleza propia.
Hemos nacido así los seres humanos. Por eso es que muchos no quieren someterse a Dios. Y Dios tiene que transformar nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra mente, para que podamos nosotros seguirlo. Dios interviene para que nosotros podamos seguirlo, adorarlo, creer en Él. Por eso dice que Dios se revela a sí mismo. Si Dios no se revelara, nadie lo buscaría. ¿Amén? Entonces la mayoría de gente prefiere adorar a dioses porque quiere su propio Dios. ¿Y su propio Dios quién? ¿Quién es su propio Dios? Su propio Dios simplemente es su instrumento, nada más. Nada más. Porque yo también era católico. Yo también tenía un cuadro y el cuadro se quedaba ahí y el cuadro no me seguía para ningún lado. No me veía por ningún lado. ¿Ya? De ahí estaba, yo le rezaba a ese cuadro. Le rezaba y yo creía que eso era Dios. Creía. ¿Ya? Hasta cuando ya abrí los ojos y me di cuenta que estaba muy equivocado. ¿Pero por qué hace eso la gente? Porque la gente busca un Dios a su manera. Al Dios que le complace en todo lo que quiere. Bien dijo Pablo en el libro de Gálatas: si yo les enseñara a ustedes a un Dios que les complace en todo, entonces yo dejo de ser siervo de Dios. Amén. Porque Dios no es nuestro esclavo, nosotros somos los que tenemos que servirle a Dios. En cambio el mundo quiere un Dios esclavo, el Dios que haga lo que ellos dicen y quieren. Por eso es que ha existido toda la vida y seguirá existiendo la idolatría, seguirá existiendo. Y mucha gente no quiere dejar la idolatría porque simplemente no le conviene. Amén. ¿A quién le conviene dejar su gusto? A nadie. ¿Sí me ¿Amén? Y es por esa razón que los que tienen su iglesia, donde adoran dioses, diferentes dioses, ellos saben que ahí tienen dinero asegurado. ¿Sí o no? No es que la mayoría de gente no quiere dejar eso. Pablo nos da una reseña en el libro de Romanos, si no me equivoco, capítulo 2, 1 o 2, si no me equivoco, donde habla de la antigua civilización. Lo que él está hablando ahí, en el libro de Romanos, está revelando por medio del Espíritu Santo cómo era la antigua civilización cuando existió Adán y Eva y existió toda esa humanidad. Dice que esa humanidad conocía a Dios. Conocía a Dios. Y aún conociendo a Dios, decidieron simplemente decirle a Dios: hazte a un lado, que yo voy a buscar mi propio Dios. Yo sé que tú me creaste, pero yo quiero buscar otro Dios. ¿Ya? Y ahí es donde Dios dice que dio una mente reprobada para que hagan lo que les dé la gana. Hagan lo que les dé la gana. Y en el caso de los israelitas, fue justamente los padres la falla de ellos. Cuando usted lee el libro de Josué, dice que toda la generación de Josué y todos los que sobrevivieron a Josué, hasta ahí la gente buscaba a Dios y creía en Dios. Pero después de ellos, cuando ellos ya murieron, la nueva generación dice que no conocía a Dios. Imagínense cómo puede haber una generación que no conoce a Dios. Si usted es un padre cristiano y usted se somete a Dios de todo corazón, usted, su esposo, su esposa, de repente tiene hijos y a los hijos no les enseña nada de Dios. Porque alguien, mire que hay siervos que equivocadamente dicen esto, yo he escuchado de eso, que dicen: usted es cristiano, dejen que el niño desarrolle, que tenga su niñez, usted búsquelo a Dios, porque usted es cristiano. Deje que el niño juegue, que el niño crezca, que tenga su juventud, su niñez, que cuando ya sea grande solito buscará. Eso es falso. La Biblia dice en el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino y ¿qué pasará? No se apartará. David decía: tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. O sea, era una mujer que buscaba de Dios siempre. Y como estaba embarazada, era de Dios, pues no ve que era una mujer que amaba a Dios y buscaba de Dios. ¿Sí me voy a entender, mi hermano? Entonces, esa generación que no conocía
fue producto de padres y responsables que no le enseñaron acerca de Dios. Amén. Yo en la iglesia yo sí les aclaro a los padres de familia de eso. Yo les digo, aquí en la iglesia los niños vienen solo un día a la semana. Los jóvenes vienen de vez en cuando. Ellos están más tiempo en su casa. Agárrense de la palabra que dice el libro de Deuteronomio. Hablarás de mi palabra, ¿no? En el día, en la tarde, en la noche, y meditarás en ella. Y dice, y le hablarás a tu hijo y a tu hija. ¿Sí o no? ¿A quién está hablando? ¿Al sacerdote? No, no es al sacerdote, es al padre y a la madre. Porque los niños más tiempo pasan en el hogar. Todo lo que está pasando ahorita, porque esto es una contaminación mundial, es nuestra responsabilidad de que los niños del hogar ya vayan teniendo sus bases bíblicas y sus cimientos bien, no, creyendo estrictamente. Usted no tenga miedo que la profesora la llame y le diga, oiga, que su hijo vino y dijo, me dijo, no, que mi mamá me enseñó que el verdadero hombre, la Biblia dice que el verdadero hombre no se pinta, no se viste, que eso es la ropa de mujer, la ropa de hombre de hombre. No tengan miedo de confrontar a la profesora si viene a decirle, vamos a sancionar a su hijo porque la nueva regla dice esto y acá, y usted le está diciendo una falsedad. No, yo no estoy diciendo una falsedad, yo le estoy diciendo la verdad que siempre existe. ¿Ven? Unos locos siempre andan diciendo, y se han inventado, ¿no?, que todo lo que está pasando ahorita le llaman disque modernismo. En Estados Unidos le dicen los progres, o sea, los progresistas. Si no soy progresista, me estoy quedando atrás. ¿Ya? Son palabras inventadas simplemente para lavar la mente de la gente. Por eso es que ellos saben que a la persona bien estudiada, bien preparada, no la pueden convencer. Pero a la persona que nunca ha ido a la escuela, a veces se lo cogen y lo convencen por todos los lados, ¿no? Por eso es que tenemos hasta los indios tirando piedras, porque lo pueden convencer, pues, a los indios. Ahí los indios lo convencen. ¿Por qué no hacen lo mismo acá en la costa? Porque no pueden, pues. Pero los indios, los indígenas van, los convencen y los sacan a la calle a tirar piedras, ¿no? Entonces, la enseñanza empieza en el hogar. Amén. Y ahora Dios se manifiesta o se revela ahora a través de nosotros, sus hijos. El mundo lo conoce a Dios a través de sus hijos, de nosotros. Por eso es que si la iglesia no estuviera, el mundo no tuviera quien le enseñe acerca de Dios. No tuviera. Y algún día Dios se llevará a su iglesia, ¿no? Y el mundo no tendrá dónde buscar de Dios y también no tendrá quien le enseñe cuando Dios se lleve a su iglesia de esta tierra. Es a través de sus hijos que Dios se revela y se manifiesta al mundo. Y toda la vida ha sido así. Se manifestó en el tiempo antiguo a través de los profetas. Amén. Se manifestó en el tiempo antiguo a través de gente también que no era de Israel. ¿Se acuerda usted de un personaje que no era israelita? ¿Ah? ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted? De los tiempos de Moisés. ¿Se acuerda de Balán? ¿Cómo se llamaba ese profeta? Balán, y Dios le hablaba a Balán, no era israelita, Balán no era israelita. Yetro era sacerdote, el Dios Altísimo. ¿Ven? Toda la vida Dios ha tenido adoradores en el mundo entero. Toda la vida Dios ha tenido adoradores. Gente fiel. Pero el problema de Balán fue la ambición. Tanto le insistieron que se le abrió los ojos y él dijo, bueno, tanto oro, ¿no? Y él se inventó la manera, voy a buscar la manera de supuestamente no ofender a Dios, pero ayudar a que Balán le dé su oro que le prometía, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Hizo pecar al pueblo de Israel contaminándolo.
Así se ideó, porque cuando el hombre quiere pecar, las ideas fluyen por bastante, ¿sí o no? Pero cuando tenemos que hacer algo para la iglesia, no sé qué hacer. Dice, Señor, ayúdame, no ilumíname. Porque no es algo malo. Entonces necesitamos iluminación de Dios, ¿sí o no? Amén. Bueno, vamos a entregar los deberes, ya terminó el tiempo. Denis Ávila.